Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios le bendiga. Este precioso mensaje se llama La revelación del bautismo en agua. La revelación del bautismo en agua. ¿Por qué revelación? Porque donde no hay revelación hay confusión. Y me refiero a la revelación del Espíritu Santo, que el bautismo en agua es revelado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que darle la verdadera interpretación a través de la luz del Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, vemos la palabra profética más segura que Jesucristo está hablando. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo da una orden que hay que ir por todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que mi Cristo está dando una orden para el futuro, para que los discípulos sigan haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, verso 19, está la gran comisión que Jesucristo encomienda a los discípulos. Pero en Hechos capítulo 2, en el capítulo 2 del versículo 22 en adelante, nosotros encontramos de que hubo un bautismo en el nombre de Jesús. Pero ahí hay que tener revelación porque la Biblia dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles no solamente los bautizaron en el nombre de Jesús, sino que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento los que se iban a bautizar eran judíos. Si usted mira cuando Pedro les dice, hermanos israelitas, ellos no aceptaban a Cristo, ellos no recibían a Cristo, ellos recibían al Padre, recibían al Espíritu Santo, pero menos a Jesucristo. Por eso la Biblia manifiesta que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Pero Pedro no solamente lo hizo en el nombre de Jesús, porque Pedro era un varón obediente a lo que Cristo ya le había ordenado en Mateo capítulo 28, verso 19. Entonces, estoy más que seguro, a través de la luz del Espíritu Santo, que Pedro lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque no podían hacer otra cosa de lo que Dios le había encomendado. Jesucristo les había dicho, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que se iban a bautizar en ese momento eran judíos. Por eso la Biblia hay que saber por qué está hablando, para quién está hablando y para qué tiempo está hablando y por qué habla Dios. En el libro de Hechos capítulo 19 miramos a Pablo que encontró ciertos discípulos que no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que estos se bautizaron en el nombre del Señor, pero también eran descendientes judíos porque eran de Éfeso, eran turcos. Estos no eran gentiles. Y dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Es porque estos hombres no conocían la salvación de Cristo. Porque Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el Hijo del Padre. Cristo es la manifestación en el Espíritu Santo. Entonces, donde no hay revelación, hay confusión. Y así hay muchos ahora con esa teología de Jesús solo, que están engañando a muchos, bautizando solamente en el nombre de Jesús. Eso es un engaño. No podía Pedro ni Juan ni Pablo desobedecer la orden que Cristo les había dado en Mateo capítulo 28, verso 19. Es una orden para futuro, para toda la iglesia de la faz de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Aún hasta el bautismo en agua.
que habían que guardarlo, que habían que cuidarlo, que habían que hacerlo, que ponerlo en práctica, guardando todas estas cosas. No se puede inventar otra cosa, no se puede hacer otra forma de bautismo, ya que el bautismo significa muerte, sepulcro y resurrección. Eso significa el bautismo en agua. Ser sumergido a las aguas, cuando la persona es sumergida a las aguas, ahí va a enterrar sus pecados y resucita. Cuando viene para arriba, es sacado de las aguas, resucita en una nueva vida. Es cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay que malinterpretar esos capítulos. Capítulo 2 de Hechos y capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Por qué la Biblia dice en el nombre de Jesús? Porque los judíos no recibían a Cristo como el Mesías Salvador, como el Hijo de Dios que venía a salvar al hombre y a la mujer del pecado. Pero eso no quiere decir que Pablo y que Pedro bautizaron solamente en el nombre de Jesús, desobedeciendo la orden de Mateo capítulo 28, verso 19. No, mi amigo, no, mi amiga. Ellos lo tuvieron que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que Juan dice que en el cielo son tres los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el tema se llama la revelación del bautismo en agua. Esa teología de que están bautizando solamente en el nombre de Jesús está haciendo mucho daño a la iglesia en la faz de la tierra, a la iglesia de Cristo. A mucha gente la han engañado. Esa es una herejía encubierta. Esa es una mala interpretación, que han interpretado mal las Sagradas Escrituras, ya que Cristo dijo en Juan capítulo 5, verso 19, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque os me parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las Santas Escrituras son tan sagradas, entonces necesitamos revelación, necesitamos luz para poder entenderla. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para no ser confundidos, para no darle una mala interpretación a un pasaje, a un capítulo de la Biblia. Porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios, uno tiene que saber quién habla, por qué habla, para quién habla y para qué tiempo habla. Es delicada, y el que le da una mala interpretación llevará a mucha gente a la confusión y también a la perdición al final. Es tiempo de reconocer que necesitamos la luz del Espíritu Santo, necesitamos la sabiduría, la revelación y el conocimiento y el entendimiento que solo el Espíritu Santo lo puede dar. De otra manera, estaríamos haciendo las cosas malas. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder entender las Sagradas Escrituras. Necesitamos revelación, necesitamos luz, abundante luz del Espíritu Santo en estos tiempos. Y no dejarse engañar por aquellos falsos teólogos, aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores que están haciendo cosas de una manera no correcta. Dios quiere verdaderos ministros, ministros del Espíritu Santo, ministros que sepamos interpretar las Sagradas Escrituras a través del Espíritu Santo en estos tiempos. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos porque hay muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Lo vuelvo a repetir. Necesitamos luz del Espíritu Santo. Por eso el tema se llama la revelación del bautismo en agua, ya que es tan importante, porque eso ayuda a lavar pecados. ¿Por qué lava pecados? Porque el bautismo es parte
de la palabra de Dios, y la palabra de Dios lava el alma, como dice Efesios capítulo 5, verso 26. La palabra de Dios hace parte del nuevo nacimiento en nuestra vida en Cristo Jesús. Pero el que la interpreta mal, el que no tiene revelación, va a confundir a otros, va a engañar a otros y los va a desviar hacia el abismo. Los va a llevar hacia el abismo, a la perdición, a la confusión, a cometer herejías y tantas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a las ordenanzas de Dios, de acuerdo a la santa doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo. Lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. No es así, solo por así. Las Sagradas Escrituras no se pueden leer, no se pueden entender sin la luz del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo siempre digo que las Sagradas Escrituras no son revistas, no son telenovelas escritas, no es prensa, no es periódico. Es la palabra de Dios santa y sagrada, guiada a través por el Espíritu Santo, revelada a sus verdaderos ministros en estos tiempos. Son tiempos finales, no los dejemos engañar. Hay muchos engañadores, falsos ministros. Ya que Mateo capítulo 28, verso 19, vemos la orden que Jesús da, que eso se tiene que hacer para el tiempo futuro, para la iglesia futura de los últimos tiempos. Es una orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tiene que ser el bautismo en agua en estos tiempos. Dios te guarde y Dios te bendiga. Cristo pronto viene. Amén y amén.